porque también el paciente que tolere las 24 horas de la pH-metría en ocasiones tampoco es tan fácil. Pero nada más era ese paréntesis en lo que Mau nos ponía esto. Tener en cuenta costos, porque suena padrísimo hacer todos los estudios a los pacientes, pero al final son 45,000, 50,000 pesos que se gastan. Entonces, sí, priorizar, yo estoy de acuerdo con ustedes, hacerles endoscopía y manometría nos da una gran información. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto, Mau. Sí, Va que ya, va. ya también se ve bien. Pues no la supe poner con notas, pero ahí va, ¿sale? Eh, bueno, esto ya todo lo mencionamos. Sabemos que el alergia es un problema muy prevalente de salud pública. Se estima que el 60% de la población adulta, al menos en Estados Unidos, ha sufrido de pirosis o regurgitación en algún momento de su vida, y de ellos hasta el 20% los padece cada semana. Esto se traduce en 4 a 5 millones de consultas médicas cada año, lo cual es como que el punto débil, ¿no?, del alergia, porque curiosamente es su misma prevalencia tan elevada lo que lo ha vuelto una condición, digamos, normal entre la población, aun cuando sus síntomas son excesivos. De hecho, aquí más de uno seguro tenemos alergia. Desde un punto de vista clínico o médico, el Consenso de Montreal definió en 2006 a la alergia como aquella condición que aparece cuando el reflujo del contenido gástrico ocasiona síntomas problemáticos y o complicaciones, entendiendo por problemáticos aquellos síntomas capaces de afectar la calidad de vida. Sin embargo, desde una perspectiva quirúrgica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un problema mecánico en el cual hay un ascenso patológico del contenido gástrico hacia el esófago. En este está involucrada la incompetencia del esfínter esofágico inferior, hay un vaciamiento gástrico anormal también y un aclaramiento esofágico inefectivo. En la clase anterior y ahorita ya hablamos sobre las manifestaciones clínicas más importantes y cómo establecer el diagnóstico en el paciente, así que ya no voy a ahondar más en eso. Pero como referencia, la Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscopistas publicó en 2010 una guía para el manejo quirúrgico de la alergia. Ahí les puse el código QR para si alguien nos quiere ir checando, en la que, en base a la literatura, recomiendan que todo paciente con un diagnóstico objetivo de alergia, en presencia de cualquiera de estas condiciones, justifica su tratamiento quirúrgico. La primera, que es la más frecuente de todas, es el fracaso del tratamiento médico, ya sea por un control inadecuado o la aparición de efectos secundarios asociados a su ingesta, como fracturas de cadera o también está enfermedad por Clostridioides difficile y otras condiciones asociadas al uso crónico de IBP. Asimismo, hay autores que recomiendan que la cirugía ante la aparición de manifestaciones extraesofágicas como el asma, la neumonía o la tos crónica, o bien la presencia de complicaciones como la metaplasia esofágica o la estenosis péptica, dado que estas pues, tienen un potencial riesgo de adenocarcinoma. Por último, quizás la más controvertida de todas es que, al menos para Seychelles, es suficiente la sola decisión informada del paciente. Sin embargo, este escenario puede ser importante en sujetos jóvenes que no desean someterse a una medicación de por vida, ya sea por sus costos o porque la misma toma del medicamento afecte la calidad de vida. Aquí en lo personal, como que Seychelles es como muy permisivo, ¿no? Prácticamente podemos operar a cualquiera que quiera. Ahora, suponiendo que ya tenemos a nuestro candidato perfecto para el tratamiento quirúrgico, ¿qué estudios son los que debemos integrar? Bien, el objetivo del abordaje preoperatorio es documentar el diagnóstico de ERGE e identificar aquellos pacientes que realmente se van a beneficiar de la cirugía. Este tiene que ser meticuloso, pero bueno, Alain ya nos platicó de él. Solo aquí resaltar que la panendoscopía es el principal y primer estudio que debemos obtener en todos los casos de manera preoperatoria. La pH-metría pues, tiene su utilidad principalmente en pacientes con una endoscopía no concluyente, por ejemplo, por esofagitis no erosiva. La manometría esofágica, pues generalmente se ha enseñado que es como mandatoria. Sin embargo, ya se ha visto últimamente que no tiene tanta importancia. Ahorita platicamos de eso. Quise poner nada más estas imágenes de estas endoscopías. Son las de mejor resolución que pude encontrar, pero aparentemente los endoscopios
tienen de por sí mala resolución. La imagen que está superior a la izquierda es una esofagitis eosinofílica. Este aspecto que tiene como de anillos es un hallazgo así característico. La siguiente imagen en medio, superior, es un anillo de Chatsky. La de la derecha es una candidiasis esofágica. Abajo a la izquierda es una esofagitis erosiva severa. En medio está un divertículo esofágico que es epifrénico y la de la derecha no es un fondo de ojo, es una acalasia. ¿Por qué pongo esto? En varias guías recomiendan que el cirujano antirreflujo sea capaz de realizar sus propias endoscopías, ya que esto le va a ofrecer en teoría información de utilidad para el abordaje diagnóstico. Además de que es importante que también podamos descartar otras condiciones que van a simular ERGE y que obviamente no se van a beneficiar de una funduplicatura. La piezometría pues ya la platicamos. Ese es el dispositivo Bravo, que utiliza radiotelemetría, se inserta por endoscopía, se queda como clipado a la mucosa esofágica y hay unos botoncitos ahí con los que el paciente va señalando cada vez que tiene un episodio de reflujo. Y la manometría, lo que les comentaba más importante de la manometría es que como que desde siempre se ha enseñado que la presencia de una motilidad esofágica ineficiente que cumpla alguno de estos dos factores está asociada a una mayor tasa de disfagia postoperatoria en pacientes sometidos a una funduplicatura total y por ende son los candidatos ideales para una fundu parcial, típicamente un tupet. Sin embargo, ya se ha demostrado en bastantes estudios que existe una incidencia equiparable de disfagia entre ambos procedimientos y que por el contrario, la disfagia no aumenta tras una funduplicatura total, por lo que la práctica esta de elegir el procedimiento en base a la función motora preoperatoria tampoco está bien fundamentado. Dicho de otra manera, una motilidad esofágica inefectiva no contraindica el Nissen. Por ello, la utilidad de la manometría ya está actualmente como que más limitada y actualmente se utiliza más bien para descartar acalasia, puesto que un 30% de los casos pueden debutar con síntomas que simulan ERGE. Entonces, ¿cuál va a ser la utilidad preoperatoria de la manometría? Bueno, se ha notado que la presencia de trastornos de la motilidad esofágica refleja un estado más severo. ¿Cómo? Bueno, la presencia de trastornos de motilidad esofágica refleja un estado más severo de la enfermedad, aunque no influye mucho en el pronóstico postoperatorio. Otro dato importante a resaltar es que el trastorno no es corregido con la funduplicatura. No se va a curar esa hipomotilidad esofágica por una funduplicatura, independientemente que utilicemos Nissen o Tupet. Y no está justificado ofrecer o elegir o individualizar una técnica quirúrgica sobre otra en base al menos de los resultados de la manometría esofágica. Bueno, si ya tenemos claro que el paciente se tiene que operar, ya está bien indicado, ¿cuáles son nuestras opciones de cirugía antirreflujo? Quise construir una mini línea de tiempo a partir de 1956, que fue donde comenzó la era moderna de la cirugía antirreflujo, para ir describiendo muy brevemente algunas de las diferentes técnicas que han sido descritas y de alguna manera el razonamiento que hubo detrás de cada una de ellas. Comenzaré con Nissen, que fue el pionero de la cirugía antirreflujo, tras haber descubierto por accidente o serendipia el potencial terapéutico de la funduplicatura. Este es un término que él mismo aplicó, acuñó, luego de haber tratado de manera exitosa a un paciente con una úlcera esofágica distal que él resecó y, en un esfuerzo para proteger la línea de sutura, envolvió al esófago con el fondo gástrico, de manera parecida a lo que se estaba estilando con las gastrostomías tipo Witzel. Anteriormente ya se conocía la relación entre una hernia hiatal y el ERGE, sin embargo, la cirugía antirreflujo se limitaba a la aproximación de los pilares diafragmáticos sin otro procedimiento en conjunto. Entonces, durante esta época hay que considerar que los primeros fármacos antiácidos, que fueron los antagonistas de los receptores tipo 2 de histamina, en específico la cimetidina, fueron descubiertos hasta mitades de los 70. Entonces, en este momento, la cirugía antirreflujo emergió como el tratamiento ideal para la enfermedad. No obstante, existía cierta inquietud acerca del papel de las alteraciones en la motilidad esofágica, específicamente la acalasia, y las elevadas tasas de disfagia postoperatoria que presentaban los pacientes de Nissen. Fue por ello que múltiples autores, incluido Nissen mismo, realizaron modificaciones a su técnica durante la década siguiente. Dor, 5 años después, publica su técnica para el manejo de pacientes con acalasia y él lo que practicaba era una hemifunduplicatura anterior de 180 grados con una miotomía esofágica. Sin embargo,
aunque es una técnica que en efecto sigue utilizándose, sigue siendo vigente en la actualidad, por sí sola es un procedimiento inefectivo contra el reflujo, ya que ni aumenta la porción intraabdominal del esófago, ni acentúa el ángulo de Is, ni hace nada más. Durante ese entonces, al año siguiente, Tupet ya había comenzado su estudio cadavérico de la unión gastroesofágica y publicó él su técnica considerada por él como más fisiológica que la funduplicatura de Nissen. Esta consistía en la liberación rutinaria del esófago abdominal hacia una disección yatal y una gastroesófago gastroplastía posterior. Él procuraba dejar una porción anterior de la circunferencia esofágica libre para que se disminuyera la presión transmitida a la unión gastroesofágica y evitar la incapacidad del paciente de eructar. Y finalmente hacía una gastropexia hacia el pilar derecho para prevenir la migración de la funduplicatura. Él añadió, digamos, como que varios avances a la técnica que ya estaba como establecida. Y otra peculiaridad es que él prefería ligar la arteria gástrica izquierda para poder mover el fundus gástrico sin tener que dividir los vasos gástricos cortos, lo cual también es como un tema importante que más adelante vamos a ver. Y pues años después ya añadió también una piloromiotomía, convencido de que el retraso en el vaciamiento gástrico contribuía a la patogénesis del reflujo. En el 65, Rossetti, quien era en ese entonces aprendiz y asistente de Nissen, publicó sus modificaciones a la técnica. No sé por qué no se cargan las imágenes, pero él practicaba dividir los vasos gástricos cortos de rutina, a diferencia de lo que hacía Nissen, movilizaba bien el fundus y confeccionaba una funduplicatura más pequeña, de 2 a 3 centímetros, en comparación con los 6 centímetros que utilizaba Nissen, y utilizaba un dilatador esofágico más grueso, de 56 French, en lugar de 44 a 46 que utilizaba Nissen. Esa técnica se volvió desde ese entonces como que la técnica estándar en la clínica Nissen. Ya para no marearlos, Lind, quien fue presidente de Seychelles, aconsejaba una funduplicatura posterior casi total con gastropexia y plastía yatal. Él añadió la plastía yatal con puntos interrumpidos. Por su parte, Belsey, que están así como de los más sonados, describió la cuarta y última modificación a la técnica que él mismo creó, la cual consistía en un abordaje transtorácico para la plastía yatal y aplicaba una funduplicatura anterior de 240 por toracotomía posterolateral izquierda. Solo quiero agregar ahí, si se fijan, ya casi nunca, de hecho creo que solo he visto una en toda la residencia, y no entré yo, una funduplicatura por toracoscopía o por toracotomía. Antes, históricamente, eran como más frecuentes los abordajes transtorácicos de lo que son ahora, y esto se debe a que habían bastantes pacientes que sufrían una enfermedad más severa que la que vemos actualmente, y se asociaba a una condición que se denomina esófago corto, que después vamos a ver. Esto le impedía a los cirujanos, o al menos les dificultaba, alcanzar la unión gastroesofágica a través del abdomen. Actualmente ya están como en desuso. Y Hill, al año siguiente, describió su cardioplastía de 120 grados con gastropexia, la cual recomendaba para pacientes con esófago corto, ya que él no acostumbraba a realizar una disección del hiato. Tal también publicó una hemifunduplicatura anterior de 270 grados, que actualmente está como en desuso más que en casos pediátricos. Si se fijan, casi todas son con un año de diferencia. Sin embargo, como que el siguiente progreso grande que hubo fue por Philip Donahue, quien en 1976, buscando disminuir la tasa de disfagia postoperatoria que seguía existiendo en pacientes con funduplicaturas totales, trató de aplicar el fondo tan suelto como fuera posible. Él recomendaba hacer rutinariamente la división de los vasos gástricos cortos y hacer una funduplicatura más pequeña, de 2 a 4 centímetros, y calibrada con un dilatador más grueso. Él utilizaba uno de 60 French. Aquí puse a Baena. La verdad es que nada más lo puse como para poner a una técnica mexicana. Él describió en nuestro país una funduplicatura rígida, no deformable, de 380 grados, o sea, da más de la circunferencia total. Y pues, si leen el artículo, según esto lo utilizó en estudios cadavéricos y animales de bioterio, y que es una funduplicatura, al menos en ese artículo, que ha utilizado en 100 pacientes con un seguimiento a más de 5 años sin ninguna sintomatología. Todos están curados con su técnica. Hay otras técnicas ahí interesantes, pero pues creo que no son tan sonadas, como la de Warner y demás. Entonces, ¿qué nos dejó de enseñanza el pasado? ¿Para qué puse esto? Bueno, independientemente de la técnica empleada, el objetivo de toda cirugía antirreflujo ha sido históricamente el mismo: restaurar el mecanismo fisiológico del esfínter esofágico inferior,
y, según sea necesario, reducir la hernia y a tal concomitante y reconstruir el hiato esofágico. Esto lo vamos a conseguir mediante los siguientes principios generales que aplican en teoría a todas las funduplicaturas. Primero, la funduplicatura debe envolver exclusivamente el esófago. Cuando la funduplicatura abraza el estómago, o este migra o se desliza caudalmente durante el postoperatorio, ocasiona disfagia severa, puesto que la presión no se está aplicando al esfínter esofágico inferior. Asimismo, el fundus debe usarse para confeccionar la funduplicatura y nunca el cuerpo gástrico. Esto también tiene un motivo fisiológico, y es que el fundus exhibe una relajación vagal que le permite disminuir su presión basal durante la deglución, y el cuerpo gástrico no la tiene. Entonces después se hacen válvulas demasiado competentes. En esta sección esquemática que puse a la derecha, sí, se intenta enseñar cómo la presión intragástrica, que está con el número 1 aquí, la presión intraabdominal, que está aquí afuera, con el número 2, y el mismo tono muscular del estómago, que es el número 3, que está aquí, suman o contribuyen o transmiten, digamos, directamente esa presión al esfínter esofágico inferior. Por último, la funduplicatura debe situarse siempre infradiafragmática, tiene que estar debajo del hiato. Esto porque la funduplicatura va a permitir un mecanismo fisiológico en el que los mismos aumentos en la presión intraabdominal, que son los que ocasionan el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago, aumentan la presión dentro de esta y se va a transmitir directamente a la unión gastroesofágica. Si la funduplicatura está intratorácica, por más tensa que esté, la presión negativa del tórax la va a convertir en una válvula incompetente. Entonces, tenemos ya nuestra técnica elegida. ¿Cómo nos vamos a acomodar? Bueno, el equipo quirúrgico se pone con el paciente en el centro de la sala, en posición francesa. Hay sujeción de brazos y piernas. El anestesiólogo se coloca lógicamente a la cabeza del paciente y el primer ayudante al costado izquierdo del paciente. Las pantallas van al frente de ambos cirujanos, la instrumentista atrás, el segundo ayudante, el fellow y el endoscopista. Todos al pendiente. Yo soy ese. ¿Cómo son los abordajes? Traté de buscar las posiciones de los trócares de como que varios de los cirujanos sí, más sonados, al menos en este tema, y la verdad es que no encontré que las expusieran así como con claridad dónde colocan cada cual. Hay un artículo de Tom de Mister, en el cual él coloca puros trócares de 10 milímetros, salvo el de su mano derecha, un umbilical donde va una lente angulada a 30 grados de 10 milímetros, y esta es la pinza para su ayudante y esta es para el otro ayudante, que va a estar retrayendo el hígado. En cambio, Paul pone un separador de Nathanson aquí en el flanco derecho. Estos dos trócares son los que él utiliza para su mano izquierda y derecha respectivamente. Coloca la lente un poquito más arriba y utiliza un trócar de 5 milímetros para su ayudante. La verdad es que como que a veces son esas cosas quizá las que nunca ponemos atención cuando entramos a quirófano o asumimos que sí no las sabemos, pero cada cirujano aquí los coloca todavía de manera diferente. No sé si alguien de los tratantes o alguno de mis compañeros quiere agregar algo ahí al respecto. ¿No? Bueno. Pues creo que vale la pena ahí que todos nos fijemos muy bien. En especial el doctor de Canini tiene una forma particular que según yo es el único que pone la cámara hasta arriba como... Exacto. Ajá, y todos los demás usan como el umbilical o el supraumbilical para la cámara. Entonces eso es algo que vale la pena poner atención porque la verdad al principio yo no me di cuenta. Hasta un día que pues, sí, ya ahí me llamó mucho la atención. Entonces, sí, como dice Mau, poner mucha atención como cada quien tiene su forma diferente y ya pues, sabiendo, viendo todas esas opciones, pues nosotros podemos formar nuestra opinión. Por ejemplo, Deca, como dice Gon, coloca su lente óptica en el epigastrio. De hecho, si se fijan cuando camarea, no sé, Obregón, Uzi, se ve incómoda incluso la posición. Está pegada al doctor a un costado con el brazo levantado. Y acá coloca él también el Nathanson. Sus puertos para cada mano van aquí a los lados y aquí va el otro puerto para el asistente. El doctor Curi utiliza también otra distinta. El doctor Vega de Jesús y el doctor Obregón utilizan otra. Entonces, como que sí varía mucho, no sé, a costumbres de cada quien. Creo que vale la pena fijarse la próxima vez que entren a una. Mau, regrésale tantito. ¿Ay? Uh-huh. O sea, para los que ponen la lente más arriba del ombligo, como está en el lado derecho,
no entren justo en línea media, entren un poquito hacia la izquierda, porque si no van a caer justo en el ligamento falciforme y pues es un desastre. Y esa configuración de trócares con la lente un poquito más arriba sirve mucho, especialmente si sabes que tienes un paciente con una hernia yatal y que vas a tener que meter tu lente un poquito más arriba y hacer una disección más transyatal hacia el tórax, porque si no, no te va a dar la longitud de la lente para poder ver bien. Entonces, esa configuración de trócares con la lente un poquito más arriba es especialmente útil en pacientes con hernias hiatales, especialmente hernias hiatales más grandecitas. Sí, asimismo, de hecho, otra parte de los tips quirúrgicos es que, por ejemplo, ellos o casi todos aquí en nuestro hospital utilizan al paciente en Fowler casi de pie. Si se fijan, cuando estás en una funduplicatura jamás ves intestino delgado, jamás estás batallando con ellos, no los estás retrayendo. Y cuando ves otro tipo de, bueno, estuve buscando videos en YouTube, como que no tienen, no sé si no utilizan ese tipo de posición o al utilizar el lente no tan en el epigastrio, pues como que sí batallan un poco más o tienen que estar maniobrando un poco más con las asas intestinales. Pero sí creo que es un buen tip saber dónde vas a colocar los trócares. Me pirateé este video de Peter Lydon, lo puso en Hernia U, creo. Y pues la verdad es que está para la técnica, pues está muy sencilla, fue por eso que la puse, la técnica quedó muy limpia, no sangró nada, entonces como que me quedó muy representativa. Comienza dividiendo una pequeña ventana con armónico en la pars flácida del epiplano menor, identifica el pilar derecho, que es lo que está haciendo ahí, y la pared medial del esófago. Después empieza a disecar ahora el pilar izquierdo, también con armónico. Y luego de haber identificado el trayecto del vago, ahí se ve la cuerdita blanca, lo puse más despacio como para que se vea mejor, comienza él a disecar su ventana retroesofágica. Por ejemplo, ahí ya se abrió. Una vez que ya tiene esa ventana, que ya tiene el espacio posterior del esófago, va a introducir un separador. En nuestro hospital casi todo el mundo utiliza drenajes de Penrose con una grapa, pero aquí utilizan este separador como que más sofisticado. La utilidad de este es estar traccionando la unión gastroesofágica y poder hacer una mejor exposición. Ahora comienza él a dividir los vasos gástricos cortos a lo largo de toda la curvatura mayor. Y ya una vez dividido el ligamento esplenogástrico, va a intentar movilizar todo el fundus gástrico, que sea toda la cara posterior del estómago. Ahora va a comenzar con la disección circunferencial del esófago. Se asegura de que los pilares diafragmáticos también ya están bien divididos. Y pues se alcanza a apreciar ahí de manera transoperatoria una pequeña hernia hiatal. En parte, las haces más grande, ¿no?, durante la disección, pero la idea es obviamente no dejar un espacio tan grande, entonces aproxima los pilares diafragmáticos con puntos interrumpidos. Y en este punto él suelta la tracción del esófago para ver que este cae, digamos, encima del hiato y que no queda un espacio todavía grande detrás de él. Si no, pues colocarías otro punto y así te la llevas. En este caso, pues el efecto hiatal no era tan grande. Ahora toma el fundus gástrico, lo pasa por detrás del esófago y comienza a hacer la funduplicatura. De hecho, ahorita, que igual no sé si alcanzaron a apreciar, ya introdujo un dilatador esofágico, desconozco de qué calibre. Coloca un punto gastroesófago gástrico y lo va a colocar un par más de puntos nada más gastrogástricos.
y termina con una frenogastropexia hacia el pilar derecho. Ya, con eso él concluye su funduplicatura. ¿Alguna duda o comentario de alguien ahí? Sas. Wow. Hola. ¿Escuchas? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, loco? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Dime, yo lo único que te diría es, en la ventana retroesofágica, donde más perforaciones hemos visto, digo, no, a lo mejor no documentadas, pero sí en video, es en la ventana retroesofágica cuando está, o sea, justamente por hacer solamente la disección del pilar derecho y luego no pasarte a la izquierda. Digo, obviamente estás viendo una funduplicatura que, pues no sé, es un paciente de 14 años que pesa, no sé, o sea, no tiene nada de grasa, o sea, es una cirugía muy sencilla. Pero en realidad la ventana retroesofágica, pues es probablemente el paso más crítico de la cirugía, por lo menos en cuanto a complicaciones. Y en realidad nosotros, supongo que el doctor González Acosta también estará de acuerdo, sí recomendaríamos hacer primero la disección completa del pilar derecho, pasarte a la frenoesofágica y luego continuar hasta el pilar izquierdo, disecarlo totalmente de tal manera que prácticamente la ventana retroesofágica la ves desde el pilar izquierdo. Ya cuando te regresas para meter el separador, lo que sea que quieras hacer la ventana, no se hace o no recomendamos hacerla nosotros como con disección Roma, como lo hizo en este caso, porque imagínate un paciente que tuviera un lipoma muy importante ahí, que están pegados o se meten prácticamente a la pared del esófago y que están ahí en la ventana retroesofágica, tratar de salir del otro lado del pilar es una tarea realmente complicada, si no es que imposible. Entonces, es mejor siempre disecar el pilar izquierdo para poder salir de la manera pues, mejor posible. Si no, es muy probable que vayas a hacer una Gracias. ¿Alguien más? Bueno. Noté que existen diversos factores técnicos durante las funduplicaturas que no son realizados por todos ni tampoco están como que 100% establecidos, pero que pueden traducir un beneficio clínico significativo. Por ejemplo, en este ensayo aleatorizado se comparó el efecto de introducir un bogey para calibrar el diámetro de la funduplicatura en pacientes sometidos a una funduplicatura Nissen por laparoscopía. En su metodología utilizaron un dilatador de Maloney, que es este que está aquí a la derecha, o bujía o calabrote para los cuates, de 56 French, en 81 pacientes contra un control de 90. Entre sus resultados describen que hay una morbilidad perioperatoria sin ninguna diferencia significativa entre ambos grupos, principalmente un par de sangrados menores que pudieron ser resueltos de forma laparoscópica. Sin embargo, hubo una lesión esofágica, descrita como una laceración de la mucosa, no dejan más detalle, en uno de los pacientes del grupo del bogey. Obviamente no hubo ninguna de estas lesiones en el grupo control. Sin embargo, esto no tradujo en alguna diferencia durante el resto de la evolución de este paciente. Finalmente, se llevó a cabo un seguimiento clínico durante 11 meses por un colaborador externo que no tenía ningún conocimiento sobre los pacientes de cada grupo. Entonces, esa fue la manera en la que trataron de cegar el seguimiento. Este colaborador reportó disfagia a largo plazo en 13 pacientes del grupo del bogey contra 24 en el grupo control, siendo además de mayor intensidad en este último grupo. De este estudio al menos se puede concluir que el uso rutinario de un dilatador esofágico parece disminuir de manera significativa la probabilidad de disfagia postoperatoria a largo plazo, aunque teóricamente introduce un riesgo potencial de lesión esofágica. Cuando leen estos estudios, Mau, en muchos otros lugares y países, el que baja el boogie es el anestesiólogo y lo baja ciego. Y ahí es donde tienes mayor de lesión esofágica. Aquí en el ABC, los que hacen control transoperatorio y bajan boogies, como ustedes han visto, lo baja el endoscopista y lo baja bajo visualización directa y con una guía. Y eso disminuye mucho el riesgo de lesión esofágica a la hora de estar bajando el boogie. Justo. Okay.
Justo me robaste el comentario. Les iba a hacer ese comentario, al menos, no, está perfecto, o sea, al menos haciendo la crítica constructiva, ¿no? La academia. Por ejemplo, yo veo al doctor Fournier, al doctor Ángulo, que colocan siempre una cola de tigre y por ahí colocan el dilatador, que está como hueco, acanalado, y por ahí pueden introducirlo como que con mayor confianza. En cambio, hay otros grupos quirúrgicos donde el anestesiólogo lo introduce, ya sabemos todos cuáles, por ejemplo, y en ocasiones tú desde la laparoscopía estás viendo cómo el dilatador entra de una manera, pues a veces medio brusca, y pues pudiera llegar a ocasionar más lesiones inadvertidas. En este mismo escenario, digamos, hay otro aspecto interesante, es la división rutinaria de los vasos gástricos cortos. Existen múltiples ensayos aleatorizados que han buscado identificar su beneficio clínico durante la funduplicatura, generalmente durante la Nissen por laparoscopía. El objetivo de esto es poder movilizar con facilidad el fondo gástrico y hacer una fundu libre de tensión. Aunque es lógico que la división rutinaria de los vasos esté asociada a un mayor tiempo operatorio, aunque sea pequeño, no hubo ninguna diferencia significativa en la tasa de complicaciones e incidencia de disfagia postoperatoria en ambos grupos. Por el contrario, durante el seguimiento en todos estos estudios, bueno, al menos en 3 de los que puse, se notó una mayor dificultad para eructar en los pacientes a quienes se les practicó la división rutinaria de los vasos gástricos cortos, padeciendo además de mayor distensión abdominal y flatulencia. Quise investigar un poquito más al respecto, como que me quedó la duda de por qué, y parece tener un papel importante ciertos mecanorreceptores que se encuentran situados en el fundus gástrico, los cuales se encargan de iniciar el reflejo del eructo cuando el estómago está distendido. Y aparentemente al dividir los vasos gástricos cortos, te los puedes llevar, impidiendo este mecanismo fisiológico. De este estudio se concluye que la división rutinaria de los vasos gástricos cortos no parece ofrecer ningún tipo de beneficio objetivo, y que por el contrario se puede relacionar quizá a un mayor riesgo de sangrado transoperatorio y una mayor dificultad para eructar en el paciente. Vamos viendo, me detengo. En cuanto a complicaciones, estas suelen dividirse generalmente como en complicaciones tempranas o perioperatorias y complicaciones tardías, y son las siguientes. Las tempranas, más importantes tras una funduplicatura, generalmente son el neumotórax y el enfisema subcutáneo, las cuales son más frecuentes con la cirugía laparoscópica en comparación con el abordaje abierto, especialmente cuando se hace una disección excesiva del hiato esofágico. También la perforación gástrica y esofágica, aunque relativamente infrecuentes, suele también ser más común durante el abordaje por laparoscopía, toracoscopía, tipo el Belsey por BATS, o en pacientes que han tenido una funduplicatura previa, o sea que ya estás entrando al redu. La lesión esplénica también suele ser infrecuente, con tasas menores al 2%, requiriendo en algunas de estas la esplenectomía para obtener su control vascular. Otra complicación es la migración temprana de la funduplicatura, el cual es un fenómeno infrecuente que se observa solo en el 0.8 hasta el 26% de los casos, dependiendo de dónde lo chequemos. Y existen otras muchas complicaciones más anecdóticas, como lesiones al diafragma o a los grandes vasos, enterotomías inadvertidas, cuya incidencia no encontré así como que muy bien reportada. Por último, las tasas de conversión en diversas series de cirugía laparoscópica abierta se encuentran entre el 0 al 24%, siendo menores al 2% en centros de alto volumen, en donde hay una mortalidad postoperatoria del 0. Aquí quise poner un subgrupo especial de complicaciones inmediatas, entre comillas, que son realmente un producto directo o inmediato de la funduplicatura y por ello no suelen considerarse propiamente una complicación, sino más bien efectos secundarios. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes recién operados de funduplicatura experimentan disfagia leve o malestar abdominal tras las comidas. Esto se debe a que aparece un edema sobre la funduplicatura y suele incrementarse este edema durante la primera semana y después desaparecer antes de la 6ª semana de postoperatorio. Mientras tanto, el tratamiento o la indicación de la mayoría de los cirujanos suele ser nada más una dieta líquida en lo que este fenómeno se autolimita. En el 30% de los casos existe también evacuaciones diarreicas que generalmente son leves, pero que pueden empeorar después de cada alimento.
como que el mecanismo no está muy bien descrito, pero se piensa que está asociada a una lesión vagal. Existe un vaciamiento gástrico acelerado y sobrecrecimiento bacteriano. O también puede asociarse al antecedente de un síndrome de intestino irritable que ya tuviera el paciente previo. Este síndrome diarreico también es autolimitado y suele tratarse nada más con loperamida o colestiramina o antibióticos para evitar el crecimiento bacteriano. Otro porcentaje menor de pacientes experimenta además saciedad temprana, flatulencia y distensión debido a algún grado de gastroparesia, por lo que se le suele recomendar al paciente que mastique bien su comida, que no hable mientras coma, esto para evitar la aerofagia. Me decía el doctor que, por ejemplo, si el paciente termina de comer junto con el resto de su familia es porque algo está haciendo mal. Tiene que comer bien, tiene que masticar tanto número de ocasiones para evitar este tipo de efectos secundarios. En cuanto a complicaciones tardías, el síndrome de distensión abdominal es descrito como una sensación persistente de dolor o plenitud por la presencia de gas. Este síndrome es ocasionado en parte por la aerofagia inconsciente que tiene el paciente, así como la dificultad para eructar y un retraso transitorio en el vaciamiento gástrico. En teoría, con cada trago de saliva que hacemos todos o de alimento cuando estamos comiendo, ingerimos más o menos 10 cc de aire, que normalmente distiende el fundus gástrico y provoca el reflejo de eructo, que es lo que platicamos hace un ratito. En los pacientes funduplicados existe una válvula sobrecompetente que les impide aclarar este gas fuera del estómago. Sin embargo, las molestias referidas como distensión o mayor flatulencia suelen desaparecer con el tiempo. Por ejemplo, en este ensayo prospectivo, que evaluó mediante cuestionarios los principales malestares gastrointestinales después de una funduplicatura Nissen por laparoscopía a un año de seguimiento, notó que la saciedad temprana, la flatulencia y los eructos frecuentes disminuyó de un 64% al tercer mes postoperatorio a un 4%. En estos casos, pues se le recomienda al paciente evitar la ingesta de bebidas carbonatadas, evitar masticar chicle y el uso de popotes. En algunos casos, los prosoniáticos pueden ser de ayuda, como la metoclopramida o la simeticona, y te encontré reportes así como más anecdóticos en donde era necesaria hacer una cirugía, por ejemplo, una conversión de Nissen a Toupet o hacer una piloroplastia o algún otro tipo de cirugía. ¿Qué más? Asimismo, también en estos pacientes, cuando la disfagia persiste más allá de la semana 12 de postoperatorio, suele considerarse propiamente una complicación. En este escenario, debemos diferenciar o caracterizar una disfagia temprana de una disfagia tardía, la cual también puede debutar incluso varios años después de la cirugía. La temprana suele estar asociada a un episodio de náusea o vómito durante el postoperatorio inmediato o a la aparición de tos o algún esfuerzo, por ejemplo, durante la extubación. Este aumento súbito en la presión intraabdominal se cree que es capaz de lesionar los tejidos o separar los puntos de la fundu, la plastía hiatal o de la gastropexia. Entonces, esto puede favorecer su disrupción o su migración al tórax. Algo importante en el tratamiento de la disfagia temprana, si aparece así súbitamente durante los primeros días de la cirugía, está indicado solicitar una endoscopía o un estudio varitado. Y si existe alguna anomalía, reintervenir a la brevedad, ya que en este periodo la cirugía suele ser muy sencilla y sería nada más como completar, o sea, si se ascendió, pues descender otra vez la funduplicatura, si se botó algún punto, volverlo a poner. Pero en cambio, cuando esto sucede después de la primera semana, suele ser mejor o más aconsejable diferir el procedimiento 2 a 3 meses, esto para evitar un proceso inflamatorio severo con adherencias firmes que se encuentra asociado a un mayor riesgo de lesión al esófago, al estómago o a los nervios vagos. La disfagia tardía, en cambio, suele manifestarse en un paciente que, digamos, previamente ya evoluciona de manera adecuada, que ya tiene más de 90 días de postoperatorio, y luego comienza súbitamente con cierto grado de disfagia, acompañada de regurgitación o pirosis progresiva. Este suele estar ocasionado en la mayor parte de los casos a una hernia hiatal y diversos problemas mecánicos en la funduplicatura que más adelante vamos a ver a detalle. Por último, otras complicaciones menos frecuentes que no son ajenas a ninguna cirugía, pues pueden ser las hernias incisionales, debido a que se utilizan trócares de gran diámetro y
también otras patologías como la oclusión intestinal por adherencias. En este aspecto, Seixas señala que, primero que todo, para que la cirugía antirreflujo pueda competir con el tratamiento médico, esta debe ser realizada de manera segura y estar asociada a una mínima morbilidad. Asimismo, todo paciente que sea candidato a una cirugía antirreflujo debe estar muy bien enterado desde antes del procedimiento sobre la posibilidad de recaída de la sintomatología y la necesidad de tener que regresar al tratamiento médico. Entonces, ¿qué beneficios hay entre el tratamiento médico o el quirúrgico? Debido a la amplia disponibilidad, digamos, de los fármacos antisecretores que todos podemos adquirir sin prescripción médica, la mayoría de las personas con reflujo acude a la automedicación. Por desgracia, hasta el 80% de estos pacientes vuelve a presentar su sintomatología después de haber suspendido el tratamiento. Por ello, el manejo quirúrgico puede ser ofrecido como una alternativa al tratamiento médico en pacientes bien seleccionados y no solo aquellos complicados. De hecho, el que el paciente tenga una adecuada respuesta terapéutica a los IVP predice un resultado más favorable después de la cirugía. No obstante, uno de los principales puntos en contra del tratamiento quirúrgico es que un porcentaje nada despreciable de pacientes termina requiriendo nuevamente de sus antiácidos, por lo que ponen en duda la verdadera efectividad de la funduplicatura. Un detalle que generalmente no se menciona en este mismo aspecto de pacientes que ya están funduplicados y tienen que reiniciar nuevamente el manejo médico es que estos pacientes son beneficiados de una mayor presión en reposo sobre el esfínter esofágico inferior y una disminución estadísticamente significativa en la exposición esofágica al ácido. Aunque no lo cubre la funduplicatura, aminora la severidad de su enfermedad. Asimismo, cuando se ha demostrado la integridad de la funduplicatura por endoscopía, es decir, que haces una endoscopía o haces un estudio radiológico y te encuentras que la funduplicatura está bien situada, está normal, no existe hernia yatal, el riesgo de exposición anormal al ácido es muy bajo, a pesar de que el paciente refiera a sintomatología. Cuando hablábamos de sintomatología en la clase anterior, nos dimos cuenta de que la presencia de síntomas tiene un valor predictivo muy, muy limitado de reflujo. Entonces, en estos pacientes con pirosis, digamos, después de una funduplicatura, antes de iniciar IVPs, debería como descartarse primero la posibilidad de otros diagnósticos, por ejemplo, un estómago sensible, trastornos funcionales, intestino irritable, y obtener una evidencia objetiva de ERGE antes de iniciar los IVP. Encontré, digamos, algunos estudios que comparan de manera prospectiva y controlada el beneficio de la cirugía contra el manejo farmacológico a largo plazo. Sin embargo, en casi todas las fuentes se acepta que tanto el manejo médico como el quirúrgico ofrecen un control apropiado de la enfermedad. Sin embargo, la cirugía es superior, ofrece un mayor beneficio en aquellos pacientes con un control parcial de su sintomatología a pesar del uso continuo de IVP. O sea, el paciente que está tomando su dosis máxima de omeprazol y persiste con regurgitación y pirosis, este tipo de paciente va a aminorar la severidad de su enfermedad después de la cirugía. Asimismo, los pacientes que han sido sometidos a una funduplicatura refieren menor epigastralgia y más periodos libres de pirosis. Y para quien le guste conocer sobre costos y utilidades, un estudio europeo publicó que el total del tratamiento médico a 5 años es más económico, es más barato que el manejo quirúrgico. A su vez, otros estudios estadounidenses han calculado que el punto de equivalencia entre el tratamiento médico y el quirúrgico se alcanza hasta los 10 años o más de tratamiento. Entonces, quizá ahí como que el punto débil del manejo quirúrgico es que es más costoso, es un mayor costo de salud que el tratamiento médico, al menos hasta 10 años. De ahí hablamos las primeras consideraciones, ¿no? De que en pacientes muy jóvenes se pudiera beneficiar quizá del tratamiento quirúrgico. Si yo, no sé, bueno, seguro yo sí tengo reflujo ahorita. Si voy a estar los próximos 40 años, que ojalá llegue con reflujo, pues quizá en mí sí sería más benéfica la cirugía que el manejo médico. Al respecto, Seixas recomienda ofrecer el tratamiento quirúrgico a pacientes adecuadamente seleccionados por cirujanos debidamente calificados, al ser una alternativa igualmente efectiva que el manejo médico. Y establece que la cirugía ofrece la ventaja de resolver eficazmente los problemas mecánicos asociados a la enfermedad y puede conseguir la satisfacción del paciente a largo plazo. No sé si hay un comentario hasta ahí. Bueno.
Este apartado es como muy lógico para todos. Sin embargo, aunque los beneficios de la mínima invasión están bien definidos, parece ser todavía como un tema muy frecuente en múltiples estudios comparativos. Cuando se comparan ambos abordajes, abierto contra laparoscópico, no existe una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a mortalidad o morbilidad perioperatoria. Sin embargo, la cirugía suele ser, independientemente de la técnica elegida, mayor. O sea, suele tardar más una cirugía por laparoscopía que su equivalente en cirugía abierta. En promedio, 40 minutos. 40 minutos más, pues. Una cirugía laparoscópica en promedio es de 120 a 210 minutos, aunque en centros de alto volumen se reportan tiempos quirúrgicos incluso menores a 1 hora. En cambio, la funduplicatura por laparoscopía se asocia a una menor estancia intrahospitalaria, una menor tasa de complicaciones y una mejor recuperación global del paciente. Tiene una tasa de conversión menor a 9.6, siendo aún menor en estudios más actuales, es decir, quizá ha habido una mejor adopción de la técnica, entonces, igual que, por ejemplo, con la colecistectomía, que se ha visto una menor tasa de conversión en estudios más recientes, pues igual se pasó a la funduplicatura. Entre estos, un artículo que me pareció interesante fue uno publicado en 2009, en el que se reclutaron a 148 pacientes de manera aleatoria para someterse a una funduplicatura tipo Nissen convencional o laparoscópica. Y aunque la muestra es relativamente pequeña, se notó que ambos abordajes consiguieron de manera satisfactoria el control de la sintomatología en la mayoría de los pacientes. No obstante, hubo un incremento notable en la necesidad de reintervención y la incidencia de hernia incisional en el grupo de cirugía abierta, sin otras diferencias en cuanto a requerimientos de IVP, calidad de vida o alteraciones por pH-metría a 10 años de seguimiento. Por ello, concluyo, digamos, este apartado en que la funduplicatura laparoscópica es preferible sobre el abordaje convencional o abierto al ser superior en sus resultados tempranos, como estancia hospitalaria, retorno temprano a las actividades y una menor tasa de complicaciones, sin asociarse a peores resultados a largo plazo. Otro punto que siempre se menciona en este tema es la funduplicatura parcial contra la total. En cuanto al tipo de configuración de la funduplicatura, no se ha demostrado una diferencia significativa entre los estudios en cuanto a las tasas de complicaciones perioperatorias, a la duración del procedimiento o el control de la sintomatología. Sin embargo, es un hecho que las funduplicaturas parciales, digamos TUPET o DOR, se han popularizado recientemente debido a su menor tasa de complicaciones mecánicas, en específico de la tasa de disfagia postoperatoria. Sin embargo, datos retrospectivos sugieren que la eficacia de las fundus parciales palidece con el tiempo en comparación con la funduplicatura total y que su efectividad para el control del reflujo ácido es menor. Asimismo, como mencionamos antes, parece no haber una mayor incidencia de disfagia postoperatoria en pacientes con alteraciones de la motilidad esofágica que son sometidos a una funduplicatura total. En este aspecto, Seixas concluye que la funduplicatura parcial está asociada a menores efectos secundarios mecánicos, haciendo énfasis a la disfagia postoperatoria, así como una menor tasa de reoperaciones y alcanza una satisfacción similar en el paciente para el control de la sintomatología. Sin embargo, la falta de seguimiento a largo plazo, que compare la efectividad de cada procedimiento, hace difícil poder recomendar como de manera confiable un tipo de funduplicatura sobre otra. Y finalmente hacen énfasis nuevamente en que está injustificado ofrecer un enfoque personalizado o individualizado en base a los resultados de la motilidad esofágica. Hasta aquí, eso todo ya lo sabíamos. Es como que lo mismo que mencionamos cada vez que se presenta este tema. Algo que me pareció interesante mientras leía esto es el esófago corto. Esta es una entidad como que no muy bien aceptada por múltiples autores, si bien es cierto que está descrita desde hace años en la literatura. Este tema es como que controvertido. Como antes mencionamos, para conseguir algunos de los principios de una válvula competente a largo plazo, es necesario que la funduplicatura envuelva el esófago y que la unión gastroesofágica permanezca en el abdomen, libre de tensión axial. El esófago corto es un diagnóstico transoperatorio, no es algo que hagas tú de manera preoperatoria, y se define como la incapacidad de obtener de manera transoperatoria un segmento esofágico intraabdominal de al menos 2.5 centímetros.
Su importancia radica en que se le ha encontrado involucrado el fracaso terapéutico de la funduplicatura hasta en 1/3 de los casos. Esto en series abiertas. Es ocasionado por una perisofagitis crónica que se acompaña a procesos como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la hernia hiatal, la esclerosis sistémica, la ingesta de cáusticos, sarcoidosis y muchas otras patologías que causan esta inflamación sostenida sobre el esófago y va acortando su longitud. Sin embargo, hay aún así muchos autores que niegan su existencia, alegando que cuando ciertas maniobras son hechas por manos expertas, es posible conseguir un segmento esofágico adecuado en todos los casos. Por unas u otras, esta discrepancia ha dificultado conocer sobre su verdadera incidencia. Lo que sí podemos conocer es la necesidad de realizar algún procedimiento para elongar el esófago que sí ha sido reportado por algunos autores. Y pues podemos deducir que su prevalencia se va a encontrar entre un 0 a un 14%. Su reconocimiento preoperatorio le permite al cirujano, en teoría, estar mejor preparado para la cirugía, saber a qué te vas a enfrentar y reducir las complicaciones. Y aunque esta es posible de identificar o al menos de sospechar por manometría o mediante estudios contrastados, el estudio de elección para su evaluación sigue siendo la endoscopía. Encontré la referencia de un estudio que está ahí citado con el número 2, en el que ellos calculaban un índice de longitud esofágica. Este índice lo obtenían producto de dividir la longitud del esófago en centímetros, desde los incisivos hasta la unión gastroesofágica, entre la estatura del paciente expresada en metros, y cuyo resultado, cuando es menor a 19.5, ofrece una especificidad mayor al 95%, a pesar de tener una muy baja sensibilidad. Entonces, digo, la verdad, jamás he visto que la apliquen a alguien de manera preoperatoria, pero parece tener su utilidad muy específica. Sin embargo, hay que recordar que estos solamente nos van a permitir aumentar el índice de sospecha y que su diagnóstico definitivo es, por definición, transoperatorio. Existen series históricas de cirugía abierta que reportan diversas técnicas de elongación esofágica que eran utilizadas en más de la mitad de los casos. Como ya mencionamos antes el ERG era más severo al no haber manejo médico y pues se las tenían que ingeniar de una u otra manera. En aquel entonces se diseñaron diversos procedimientos para ganarle algunos centímetros al esófago. Había desde la esofagectomía con interposición hasta la miotomía circular, de las cuales las más utilizadas en la actualidad son la disección mediastinal y la gastroplastía de colis. La disección mediastinal no es otra cosa que la movilización transdiatal del esófago distal. Digo, suena fácil de decir, ¿no? Que según su extensión se puede clasificar de manera aparentemente arbitraria en tipo 1 y tipo 2, según sea menor o mayor a 5 centímetros respectivamente. Esta maniobra por sí sola es suficiente para conseguir el descenso de la unión gastroesofágica en hasta el 70% de los pacientes, ya que cuando haces una disección transdiatal, si la haces bien, obviamente, puedes conseguir al menos 3 centímetros del descenso pues, del esófago. De ahí lo que les decía de que algunos autores pongan en duda la existencia como entidad del esófago corto y que solo dicen que es una disección inadecuada. En ese mismo sentido, encontré algunos artículos en los que sus autores proponen que la división troncular de los nervios vagos puede conseguir de manera segura otro par de centímetros adicionales, sin asociarse a otras complicaciones. Es decir, generalmente durante la disección diatal, tú estás cuidando los vagos, tratas de no lastimarlos, esto porque puede ocasionar, bueno, el dogma al menos es que puede ocasionar alteraciones del vaciamiento gástrico. El paciente va a tener náusea, distensión, saciedad temprana, cambios en el patrón intestinal. Sin embargo, estos 3 autores al final dicen que la división troncular de los vagos no ocasiona esa sintomatología como se creía. En las imágenes a la derecha coloqué el trago varitado de un paciente con un esófago corto, secundario a una hernia hiatal. Se ve su aspecto como en acordeón, que es así como medio característico. Así. Aquí se ve la unión gastroesofágica, preferida con un drenaje, la cual se encuentra por arriba del hiato. Y después de hacer una disección mediastinal tipo 2, pues se logra ya, en teoría ya está ahí sin tensión, y la unión gastroesofágica ya se encuentra acá abajo, y pues ya tenemos un adecuado segmento intraabdominal del esófago.
La gastroplastía en cuña, en cambio, fue descrita por Collis como una alternativa para pacientes de edad muy avanzada, pacientes frágiles con acortamiento esofágico que no podían tolerar una disección mediastinal extensa ni otros procedimientos más agresivos como un abordaje por toracotomía. Como les decía, antes la utilidad que tenía la toracotomía era que te permitía alcanzar la unión gastroesofágica en pacientes con esófago corto. Actualmente ya es menos frecuente, como también el abordaje transtorácico ya no lo es. La gastroplastia en cuña de Collis consistía originalmente en dividir una cuña del fondo gástrico con la creencia de que acentuando el ángulo de IS era un tratamiento suficiente para el control del reflujo. Sin embargo, años después se vio que no era así y desde entonces se ha asociado a una funduplicatura, la cual ofrece además la ventaja de poder proteger la línea de sutura o la línea de grapa. En esta imagen se quita este segmento, esta cuña, y la funduplicatura se confecciona encima de ella, entonces queda, digamos, protegida. Traté de buscar un buen video de una gastroplastia de Collis, la verdad es que no hallé uno bonito, pero la verdad es que el principio es muy sencillo, ojalá se entienda bien, pero pues la idea es hacer una división, digamos, horizontal a unos 3 centímetros del ángulo de IS y después completar la cuña con otra grapa lineal. Hay otras técnicas que utilizan una sola grapa, la cual se introduce con engrapadoras articuladas, se puede introducir la grapa de arriba hacia abajo y solo se hace este corte y en ese corte se hace la funduplicatura. Otra alternativa que he visto en el hospital es que utilizan una engrapadora circular, como las de las colorectoanastomosis, la ponen aquí, justo en el punto deseado, y luego de ahí colocan una engrapadora lineal cortante y hacen la funduplicatura, digamos, alrededor de la línea de grapas, ¿no? Cubriéndola. En teoría, ese artículo que les puse, digo, no es un algoritmo así muy complejo, pero ellos recomiendan que siempre que te encuentres tú con un paciente con esófago corto, primero intentes una disección mediastinal tipo 1, es decir, nada más 3 centímetros del hiato. Si no se elonga lo suficiente el esófago, si no consigues una porción de al menos 3 centímetros, diseques hasta 5 centímetros al mediastino, no más, porque se asocian muchas complicaciones. Y si sigue estando el esófago corto, ya consideres otras técnicas, digamos, más agresivas como la gastroplastia de Collis. En cuanto a las refunduplicaturas, pues es como un tema álgido, ¿no? de tocar. Es interesante que, aunque existen reportes entusiastas con tasas de éxito mayores al 80-93% a largo plazo, existen también otras series no quirúrgicas que reportan un fracaso hasta en la mitad de los pacientes. Entonces, es curioso que haya tanta variabilidad, ¿no? Tanta heterogeneidad entre distintos reportes. Una de las posibles explicaciones de esta diferencia está en las definiciones utilizadas para que uno pueda definir el fracaso de la cirugía. Por ejemplo, mi impresión, al menos en los que estuve viendo, es que para los gastroenterólogos parece ser suficiente que el paciente retome su medicación para definir el fallo del tratamiento quirúrgico, mientras que para el cirujano lo es tener que volver a operar al paciente. Y a su vez el fallo quirúrgico, digamos, para el cirujano puede ser también pues, el desmantelamiento anatómico de la funduplicatura, digamos, un traumatismo que botó la fundu, o simplemente por la persistencia de síntomas en un paciente ya funduplicado. Otra posible explicación en esta discrepancia, digamos, es que al igual que con otras cirugías, como la colecistectomía, la funduplicatura por laparoscopía, que inició en 1991, introdujo un nuevo desafío para los cirujanos con poca experiencia en laparoscopía. Entonces, de ahí que hayan cirujanos, digamos, muy expertos que reportan tasas de éxito mayores al 95% y hayan otros que igual a sus pacientes a largo plazo o no hayan un seguimiento adecuado, pues no les vaya tan bien. Pero entonces, ¿por qué fallan las funduplicaturas? Hay un estudio muy famoso publicado por Daniel Smith en el que él refiere que entre 1990 y 1999 fueron realizadas 87 funduplicaturas laparoscópicas de Nissen por cada 100,000 ingresos hospitalarios en Estados Unidos. Suena poco, pero esto es 8 veces más de lo que se ha realizado durante la década pasada. Con la funduplicatura se consiguieron tasas de éxito hasta del 86-96%, lo que permitió que se consagrara la fundu de Nissen como el gold estándar en los procedimientos antirreflujo. Sin embargo, con el tiempo se vino reportando una mayor tasa de fracasos. Actualmente, el 2.8 de los pacientes requiere una nueva funduplicatura y esta está asociada a peores resultados que la cirugía primaria y también una mayor tasa de complicaciones.
La cirugía de revisión está asociada a todo. Hay un aumento en el tiempo quirúrgico, hay un aumento en la tasa de complicaciones, hay un aumento en la mortalidad, hay un aumento en la tasa de conversión a cirugía abierta. Esto debido, ahorita vamos a ver un video, hay una pérdida en los planos anatómicos de separación en el estómago, el esófago y el hiato. Entonces, de ahí que se justifique que la cirugía tome más tiempo y que también haya mayor incidencia de lesiones y perforaciones, neumotórax, lesión vagal, y pues también que en muchas situaciones se tenga que convertir hasta en un 18% en comparación con menos del 2% cuando es la primera cirugía. También la mortalidad postoperatoria, habíamos quedado que en una fundu normal, primaria, era el 0%. Y en estos casos, pues igual y no puede ser tanto, pero haciendo un 1%. En cambio, la tasa de efectos secundarios ni el índice de satisfacción del paciente parecen afectarse de manera significativa después de la segunda cirugía. Se consigue, de hecho, la resolución de los síntomas en la mayoría de los casos a 18 meses de seguimiento. No obstante, un 13% de ellos volverá a experimentar reflujo gastroesofágico a 3 meses del seguimiento. Las principales causas asociadas al fracaso de una funduplicatura son la presencia de una hernia hiatal, hasta en el 65% de los casos, disrupción o deslizamiento de la funduplicatura en un 23 a 16% respectivamente, y la presencia de otros fenómenos mecánicos como una funduplicatura torcida o una plastía hiatal muy apretada, que ocurre en menos del 10% de los casos. Y pues menos del 1% de todos los pacientes va a tener alguna patología esofágica subyacente que cause este fracaso terapéutico de la fundu. En la imagen a la derecha podemos apreciar una migración aguda que sufrió un paciente, bueno, según el case report, durante su postoperato inmediato. Presentó arcadas y vómito al ser extubado y la funduplicatura migró al tórax. Entonces, en este caso, el paciente tuvo que ser reintervenido inmediatamente. Asimismo, digo, no es como que el principal indicador, pero la sintomatología nos puede orientar un poco a cada una de estas causas. Aunque obviamente es recomendable en todos los casos estudiar bien al paciente mediante endoscopía y algún estudio contrastado. Por ejemplo, si la funduplicatura está desmantelada, lo más frecuente es que el paciente manifieste pirosis, dolor torácico o regurgitación. En cambio, cuando la fundu está demasiado apretada, el paciente ya no presenta pirosis, pero refiere ahora a disfagia, junto con la regurgitación y el dolor torácico. Cuando la funduplicatura se desliza, es decir, que la unión gastroesofágica asciende mientras la funduplicatura, digamos, se mantiene en su lugar, el paciente sufre de disfagia, náusea y distensión. Por último, cuando el paciente tiene una hernia hiatal, es decir, que toda la funduplicatura asciende por completo, que es la causa más frecuente, el paciente incluso puede tener dolor torácico, distensión y un mayor riesgo, obviamente, de aspiración. Estos cambios suelen ser visibles en el trago con doble contraste varitado, en el que se puede apreciar, por ejemplo, en estas imágenes, una ruptura de uno de los dos labios de la funduplicatura, la cual ascendió, digamos, también hacia el tórax por una hernia hiatal, que sea el equivalente a esta imagen. Aquí está la altura del diafragma, y aquí se ve la mitad de la funduplicatura junto con la unión gastroesofágica, que son estos pliegues en la mucosa, por arriba del tórax. En este otro caso, se observa que la funduplicatura permanece intacta e incluso está situada por debajo del diafragma. Sin embargo, el estómago se ha deslizado por encima del hiato hacia el tórax, a modo de una hernia paraesofágica. En estos escenarios es característico apreciar una deformidad que le llaman el reloj de arena, que sería esta como la mitad del reloj y esta la otra mitad, que sería el equivalente a esta otra imagen que les pusimos aquí. En este otro caso, también de un trago con doble contraste, se aprecia un pouch que sobresale de la unión gastroesofágica, que se encuentra situado inmediatamente por arriba de la aplicatura. O sea, la aplicatura está arriba, el diafragma está arriba, la aplicatura está abajo, perdón. Lo que pudiera deberse a una corpoplicatura o a un esófago corto, que no fue debidamente movilizado. Y finalmente, en este último trago se aprecia una herniación transdiafragmática de toda la funduplicatura. Aquí está la altura del diafragma y se alcanza a ver toda la fundu que está íntegra. Aquí está el esófago y aquí están los dos labios de la fundu, la cual se mantiene intacta. Pero probablemente hubo una aproximación inadecuada de los pilares diafragmáticos que permitió su ascenso completo hacia el tórax. Este otro video me lo volé de una presentación de Daniel Smith, que fue uno de los artículos que cité ahorita, quien lo publicó en una conferencia el año pasado en Seychelles.
Algo ahí medio interesante es que si se fijaron en la imagen inicial, todo estaba así pegado, había mucha fibrosis. La verdad es que es difícil identificar dónde va a estar el esófago. Entonces, iniciar la disección generalmente es difícil. Lo que él recomienda es iniciar generalmente en la periferia, comenzar en las partes de tejido que sí podemos identificar y después irnos aproximando hacia el centro. Algo interesante que noté es que la disección la está haciendo con una tijera conectada a un monopolar. Él dice que utiliza voltajes bien bajos, de 15 a 20, nada más para ir disecando así como plano por plano y evitar, en teoría, la lesión a estructuras más profundas. En este caso, comienza la disección de la derecha, encuentra un pequeño espacio que él asume que ya es el hiato y coloca un drenaje de Penrose. Él, la verdad es que no lo conozco, pero él refiere que utiliza mucho este tipo de drenajes, tanto para tracción como para identificación de estructuras. Él simplemente colocó el drenaje ahí y comenzó ahora la disección del lado derecho. Dice que se va pegando lo más posible al hígado. Obviamente prefiere darle al hígado que darle al esófago. Y justo ahí, no sé si alcancé a ver, va a haber un pequeño twitch conforme se acerca al pilar derecho. Entonces eso lo hace identificar el que ya está en diafragma y que es como que una ya segura. Hace una pequeña ventana y se encuentra el drenaje Penrose que dejó anteriormente. Entonces ya lo tracciona. Eso le da la ventaja, al menos a él, de que ahora ya sabe que el esófago se encuentra en medio de los dos cabos de su drenaje. Entonces eso hace que la disección sea teóricamente más sencilla. Fija los extremos del drenaje para que no se le libere. Y ahí lo aceleré un poquito más porque el video sí es largo. Y se la lleva así con monopolar, la disección, poco a poquito. Hasta ir liberando por completo la circunferencia del esófago y identificar dónde se encuentra el wrap de la funduplicatura, que ahorita también va a desmantelar. Ahí ya utiliza armónico, pero digo, no es que yo haya entrado a muchas, pero para los que no les haya tocado todavía, si se fijan, los planos de separación están perdidos, no hay referencias anatómicas, entonces es como que una cirugía muy lenta, muy tediosa, muy cansada. Tienes que ir con mucha calma. Por ejemplo, ella identificó dónde está la funduplicatura y está dividiendo ambos labios. En este caso en particular, él no, bueno, es lo que dice, pues, él no hizo la primera funduplicatura, entonces esto ya más difícil al no saber cuál es como la configuración exacta que tuvo la funduplicatura. Y ahí ya comienza a separar el labio derecho. Ya tiene identificado para este entonces el esófago, que se encuentra un poco más lateral. Y ahí casi ya suelto por completo la fundo. Y ahí comienza a soltar el fundus gástrico. Íntegro y pues ya, ahí está como que la posición anatómica ya normal, ¿no? El fundus ya, de la fundu ya desmantelada. A continuación, en este caso, hace una aproximación de los pilares diafragmáticos. Coloca un par de puntos nada más, simples. Se asegura que ya la hernia hiatal haya quedado, pues más bien que ya no haya hernia hiatal, que los pilares estén bien aproximados. Le pone un punto también superior. Y después comienza ahora a confeccionar la nueva funduplicatura. La calibra, hace shoeshine y ya comienza con los puntos gastroesófago-gástricos, de manera muy parecida al primer video que puse. Mau, ¿eso es edad? Sí. Gracias, Mau. No, de nada. Y ya, acabó la funduplicatura.
No sé, me llama mucho la atención que utiliza casi toda la cirugía monopolar. Muy valiente. En cuanto a esto, Seixas únicamente menciona que este tipo de procedimiento por laparoscopía es factible, es seguro y es efectivo, pero que tiene mayores tasas, obviamente, de complicaciones en comparación con la cirugía primaria, por lo que solo debe practicarse por cirujanos experimentados. El siguiente apartado es cirugía antirreflujo en el paciente obeso. Como sabemos, hay una clara asociación entre la obesidad y la ERGE, debido en parte al aumento de la presión intraabdominal e intragástrica que se transmite hacia la unión gastroesofágica. Y no solo es una enfermedad que afecta a un gran porcentaje de la población, sino que también aumenta la probabilidad de padecer complicaciones. El paciente obeso con ERGE tiene mayor riesgo de esofagitis erosiva y de adenocarcinoma. Sin embargo, el beneficio de la funduplicatura en este tipo de pacientes es muy heterogéneo. Revisándole hacia detalle, hay autores que prefieren que el pronóstico de sus pacientes obesos es idéntico al de sus pacientes no obesos, lo cual es como conflictivo, puesto que hay otros donde dice que cualquier paciente con IMC arriba de 30 y no se llega arriba de 35 tiene tasas de fracaso hasta en la mitad de los casos. No me quise meter mucho a eso, siento que cirugía antirreflujo, bueno, más bien que la cirugía bariátrica era como tema, no competía en esta plática, pero Seixas dice que el bypass gástrico debe ser el procedimiento de elección en el paciente obeso debido a las tasas tan elevadas de fracaso terapéutico en este grupo de pacientes y a la incapacidad de la cirugía antirreflujo para resolver su problema de obesidad subyacente. Esto en pacientes con IMC mayor a 35. En cambio, los beneficios son menos claros en pacientes con IMC de 30 a 35, por lo que sugieren ellos que son necesarios más estudios a futuro. En cuanto a factores predictores, la gran mayoría de los artículos que revisé citaban este artículo de Campos y de Mister, en el cual se demostró que los principales predictores de éxito para un paciente sometido a una cirugía antirreflujo son la presencia de síntomas típicos de reflujo antes de la cirugía, es decir, que no tenga asma, que no haya tenido tos crónica, que no haya tenido alguna otra sintomatología. Otro factor predictor de éxito es una adecuada respuesta terapéutica a los IVP. Y el último y quizá más importante es una pH-metría de 24 horas positiva o anormal para reflujo. Este es el factor más importante y el que además mejor se liga al pronóstico favorable de la funduplicatura. En otras fuentes mencionan además que aquellos pacientes en las que no se identifica una hernia hiatal durante la cirugía también tienen un mejor pronóstico a largo plazo en comparación con quienes sí la padecen. Asimismo, de Mister demostró a través de una serie de personales y en casos prospectiva, también muy citada, que hacer unas modificaciones muy sencillas a la técnica quirúrgica se traduce a grandes beneficios a largo plazo, minimizando el riesgo de efectos secundarios. Él realizó un seguimiento promedio de 45 meses y reportó que calibrar la funduplicatura con un bogey de mayor calibre reduce la incidencia de molestia temporal para tragar de un 83 a un 39%. También menciona que reducir la longitud de la funduplicatura de 4 centímetros a 1 disminuye el riesgo de disfagia persistente del 21 al 3% y que movilizar por completo el fundus con división de los vasos gástricos cortos para la confección de la funduplicatura mejora la relajación esofágica distal durante la deglución sin comprometer el control al reflujo. Él concluye que la incorporación de principios quirúrgicos sencillos puede restablecer un cardias competente y proporcionar alivio a los síntomas de reflujo con mínimos efectos secundarios. En teoría son como que prácticas que se deberían hacer en todas las funduplicaturas. Asimismo, hay factores de éxito, también hay factores que son predictores de fracaso propios del paciente. Por ejemplo, la obesidad, que es uno de los más importantes factores predictores de fracaso. El antecedente de una cirugía antirreflujo previa, por lo que ya comentamos, obviamente ofrece menos beneficios y hay mayor tasa de complicaciones. Otro factor de fracaso es la presencia de trastornos psiquiátricos como la depresión mayor y la identificación transoperatoria de una hernia hiatal. Otros artículos hacen bastante énfasis en que obviamente les tiende a ir mejor a los pacientes que son operados por cirujanos experimentados, por lo que en este artículo el autor recomienda que siempre que sea posible debemos recibir asistencia durante nuestros últimos 15 a 20 procedimientos antirreflujo. Otros predictores que se han propuesto son lo llaman estrés diafragmático, que es como la presencia o aparición de náusea, vómito o arcadas durante las primeras horas de postoperatorio.
debido a que estas condiciones someten al diafragma a un estrés que puede propiciar la disrupción mecánica de la funduplicatura. Y otros factores que también están como no tan comprobados porque se han visto ligados es el antecedente de disfagia desde antes de la cirugía y el sexo femenino, el cual se asocia también a mayor tasa de necesidad pues, de dilataciones endoscópicas. Finalmente, múltiples estudios han demostrado que la funduplicatura por laparoscopía, ha probado ser una alternativa mínimamente invasiva, segura y efectiva para el control de la alergia a largo plazo. Los síntomas y la calidad de vida suelen mejorar de manera importante en la mayoría de los pacientes a corto y largo plazo. No obstante, un fenómeno interesante que ha sido criticado es cómo su control sintomático parece aminorar con el paso del tiempo. También otra cosa es que el 37 al 43% de los pacientes necesita retomar en algún punto de su seguimiento el tratamiento médico. Asimismo, se ha demostrado una mejoría funcional objetiva, esto por estudios de pHmetría y manometría, hasta en el 94% de los casos, al compararse con los estudios, digamos, preoperatorios de cada paciente. Otro aspecto importante es la resolución de síntomas atípicos. En especial la tos y el asma son los que más se han encontrado así como beneficiados, con los cuales se consiguen tasas de curación hasta del 92% de los casos. Por último, diversos estudios han evaluado la calidad de vida en estos pacientes que han sido sometidos a una laparoscopía y durante su seguimiento han reportado que la gran mayoría de ellos está satisfecho con su cirugía e incluso la recomendarían o se volverían a someter a un segundo procedimiento quirúrgico de ser necesario. Espero al menos haber sido claro y no haberlos mareado a todos. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, Mau, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Sí, claro. Bueno, vi muy de cerca un caso de un cirujano que, bueno, hizo una funduplicatura de Nissen en 3 personas de la misma familia que las 3 padecían de pirosis y reflujo gastroesofágico que no se controlaba con el tratamiento médico. Pero lo que se me hizo totalmente sospechoso y muy extraño es que al mismo tiempo las 3 personas pues recurrieron en su hernia yatal. Ellos tenían pues hernia yatal inicialmente. Las 3 personas en un periodo de un mes recurrieron después de 6 años de haberse practicado la funduplicatura. Ahora, este cirujano se escudó en decir que, bueno, hay una tasa de recurrencia de aproximadamente el 10%. Justo yo me metí a buscarlo y tampoco encontré algo concluyente por estas diferencias. Se me hizo, la verdad, muy viciado que lo dijera, pues, así tan al aire, pero que a las 3 personas de la misma familia, después de practicárseles en el mismo periodo de tiempo, recurrieran. Entonces, ahí, ¿tú qué dirías? ¿Es más por una mala técnica o en sí es algo justificable? Al menos yo lo que tengo entendido es que, en efecto, la hernia yatal es el factor asociado al fracaso de la funduplicatura más importante. Si te fijas ahí, más de la mitad de los pacientes, o sea, con un fracaso se asocia al antecedente hernia yatal. La verdad es que me gustaría poder decirte más, la verdad es que no sabría decir nada. Sí, fue culpa de él, ¿sabes? O sea, quiero creer que pues hizo una adecuada, o sea, frenogastropexia, que sí aproximó los pilares diafragmáticos. Y desconozco por qué habrá migrado. Se me hace curioso que a los 3 al mismo tiempo. Okay. Sí, no sé si alguien me quiere ayudar. ¿No? ¿Nadie más? Pues a lo mejor igual vale la pena, si eran de la misma familia, como tener en cuenta pues es que no sé cómo decirlo bien, o sea, las costumbres que tenían, no sé, o sea, no sé si alguna... Que sean obesos, que... Pues sí, o sea, no sé, algún factor que hayan tenido en común, o sea, que haya hecho que los 3 pasaran por lo mismo y justo en el mismo periodo de tiempo. O sea, porque pues sí, es muy raro que justo en el mismo tiempo, o sea, todas
Sí. disfuncional. ¿No? ¿Quién sabe? Eso fue lo que me vino a la mente, pero no sé si alguien más piense alguna otra cosa. Pues lo curioso de ellos es que solamente una de esas 3 personas padecía sobrepeso y pues ya estaba bastante controlado con tanto tratamiento farmacológico como medidas dietéticas. Ujú. Entonces sí se me hizo algo bastante sospechoso y una coincidencia muy pareja. Ah, ujú. No, quién sabe, ya que te la debo. Lo leo y te digo. Planeaba también mencionar algunas de las nuevas como alternativas antirreflujo, como el sistema Strata o el TIF, que es la fundoplicatura transoral, pero igual consideré que serían más apropiados para una clase como de procedimientos endoscópicos. No sé si Katia se quiere rifar con eso, pero pues sí, es como un tema muy amplio, da mucho de qué hablar. Si no hay más preguntas, entonces creo que sería todo.